Ok, entonces el problema era, el problema es un ejemplo, bueno, no es un ejemplo, es un problema práctico que plantea el libro. Este tipo de problemas tratan de ser como ejemplos para el libro, con la diferencia de que no hace los pasos, sino que simplemente le da a usted, no hace la matemática, por decirlo así, solo le va dando cuál es el análisis y cuáles son las cosas que tiene que hacer, pero sin hacerlo, obviamente. Entonces, la idea es que usted practique haciendo, siguiendo los pasos. Entonces, bueno, lo que me dice el enunciado es una carga positiva Q mayúscula está distribuida de manera uniforme alrededor de un semicírculo de radio A, como se muestra en la figura 21.34. Obtenga la magnitud y dirección del campo eléctrico resultante en el punto P, que es el centro de curvatura del semicírculo. Entonces, le va dando pasos para los que no se ubican y andan perdidos en lo que estamos haciendo. Estamos en la página 715 del libro de texto. Bien, la primera parte es la parte de identificación y planteamiento. Me dice, las incógnitas son las componentes del campo eléctrico en P. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que saber. O sea, usted anda buscando el campo eléctrico en P en la dirección de X y el campo eléctrico en P en la dirección de Y. Pues porque lo que le están pidiendo a usted es la magnitud del campo resultante, ¿no? Entonces, el campo resultante nosotros ya sabemos que se encuentra sumando, sumando los, eh, sumando los vectores, en este caso, el vector, en este caso solo hay un vector. Entonces, encontrando la componente y después usar la identidad pitagórica para poder encontrar su magnitud. Entonces, ese es el incógnito. Luego le dice, divida el semicírculo en segmentos infinitesimales, cada uno de los cuales es un arco circular pequeño de radio A y de ángulo diferencial de θ. Me hace dos preguntas. ¿Cuál es la longitud de este segmento? ¿Y cuál es la cantidad de carga del segmento? Entonces, en este caso, pues voy a tomar obviamente aquí el segmento donde ya me están marcando una, un radio. Entonces, este va a ser mi segmento de arco. Y pues, obviamente, como en el problema anterior, esto representa un diferencial de carga, dQ. ¿Sí? Ahora, pero me dice que encuentre la longitud de este, ¿no? Entonces es importante saber lo de la longitud porque la longitud me va a permitir a mí resolver las integrantes. Entonces lo importante a ver aquí es que aquí hay una pequeña apertura angular que es de θ. Y aquí hay un arco que se forma debido a esa apertura angular. Ese arco es un diferencial de S y como aprendimos en trigonometría, es igual a la multiplicación del radio por el ángulo. Y el radio es A, según lo que me da en la figura, y el ángulo es dθ, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me dice el, el paso número 2, que me dice divida el semicírculo, segmentos infinitesimales, ahí acabo de dibujar uno, cada uno de los cuales es un arco circular, entonces ahí se logra ver, cuando uno le hace el zoom, se logra ver que eso es un arco circular pequeño de radio A y de ángulo dθ. Me pregunta, ¿cuál es la longitud de este segmento? Eso es diferencial de S, que es igual al radio por el ángulo, A por dθ. Luego me dice, ¿cuál es la cantidad de carga del segmento? Entonces, para la cantidad de carga del segmento, entonces yo debo usar la definición de lambda. Lambda
es la derivada de Q con respecto a X, a Y, a Z o cualquier longitud. Entonces, en este problema, la longitud no es medida ni en X, ni en Y, ni en Z, sino en el arco S. Esa es la longitud del segmento. Entonces, por lo tanto, si yo sustituyo, esto me va a quedar 1 entre A, que es el radio, por la derivada de Q con respecto a teta. Lo que estoy haciendo es sustituyendo el diferencial de S, que es A por diferencial de teta. Por lo tanto, la carga de ese diferencial, si yo la despejo de esta ecuación, va a ser la siguiente. dQ es igual al radio, que es A, por lambda, que es la densidad de carga lineal, diferencial de T. Entonces, esas son las dos cosas que me están pidiendo que encuentre en el número 2. El paso número 1 me dice, reconozca que estas dos son las incógnitas. Paso número 2, encuentre la longitud del arco y la carga. Ahí está. ¿Me van siguiendo hasta aquí o hay alguna pregunta? ¿Están dormidos? ¿Están ahí? Este ejercicio es el 2198. Dígame. Que Dígame, si no, este ejercicio es el 2190, que si este es el no, ejercicio número 2198. no. Página 715, problema práctico. Se los mandé por el grupo ayer. Tienen que estar pendientes de las comunicaciones. Hasta les mandé un video para que lo revisaran. El video no funcionó, pero bueno, la idea era que lo revisaran ayer. Muy bien. Paso número 3. ¿Cuál es el paso 3? Considere un segmento infinitesimal situado en una posición angular θ del semicírculo. Entonces lo que me dice es, considere un elemento infinitesimal, es el que acabo de tomar, y diga que está a un ángulo θ de el origen. O sea, defino ese ángulo como θ. Ese es el paso 3. Considere un segmento infinitesimal situado en una posición angular θ sobre el semicírculo, medido a partir de la esquina inferior derecha del semicírculo, donde X es igual a y Y es igual a 0. Evidente que aquí X es igual a, Y es igual a 0. Por lo tanto, dice, θ es igual a pi medios en X igual a 0, Y igual a A. O sea, quiere decir que en este punto tengo θ igual a 0. Aquí tengo θ igual a pi medios y θ es igual a pi en X igual a menos A y Y igual a 0. O sea, aquí θ es igual a pi. La referencia natural que uno toma cuando trabaja con estos ángulos. Ahora me pregunta, ¿cuáles son las componentes X y Y del campo eléctrico en P producido por el segmento? Entonces me dice que escriba los diferenciales. O sea, solo que plantee los diferenciales. Entonces ese va a ser el paso 3. Plantear los diferenciales. Entonces, lo que voy a hacer es ubicarme. Voy a poner otra vez la figura para dibujar los vectores sobre esta. Ya tengo muy saturada la anterior. Entonces, si yo me voy aquí y este es el más grande y este es el segmento, ¿no? Es un diferencial de carga y es positiva, ¿no? El enunciado me lo dice, una carga positiva Q mayúscula está distribuida. O sea, si todo el semicírculo es Q mayúscula, el diferencial de carga también es Q mayúscula. Entonces, como le mencionaba al compañero al inicio de la clase, si la carga es positiva, entonces el campo eléctrico en P viene en esta dirección. Este sería TE, el campo eléctrico debido al diferencial de carga. Y lo que yo quiero encontrar son las proyecciones de
de ese ángulo, que es la proyección en X, la proyección en Y. Esta sería DE, Y, y esta sería DE, X. Es un vector que está en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, perdón. Por lo tanto, quiere decir que sus dos componentes son negativas. Y recuerde que definimos que el ángulo estaba medido de esta. Ese es el ángulo teta. Por lo tanto, el ángulo teta, usando relación de ángulos, va a ser medido. El ángulo teta equivalente en el semicírculo, en el punto P, es medido desde el eje de las X negativas en forma antihoraria. Muy bien, entonces ya tengo la figura. Ahora lo que debo de hacer es plantear las dos componentes. La primera componente es, bueno, voy a escribir todo el vector, sería menos DE X por el coseno de teta menos DE Y por el seno de teta. Se puede usar el ángulo medido desde cero también. Entonces el ángulo sería teta más 180, pero al usar las relaciones trigonométricas, entonces le va a aparecer ese signo medio. Ahí es una cuestión a conveniencia, a cómo usted quiere tomar el ángulo. Entonces eso implica que no, perdón, aquí no tengo que escribir esto. Eso no, porque es la componente, es la magnitud por el coseno del ángulo. Entonces todo esto es el DE X en el punto P. Y todo esto es el DE Y en el punto P. Eso es lo que ando buscando. Entonces lo voy a tratar por separado. DE X va a ser igual al negativo del diferencial de campo. Entonces nosotros antes vimos que el diferencial de campo, bueno, en la clase de ayer lo revisamos, es 1 sobre 4pi para este tipo de problemas, diferencial de carga entre r cuadrado. Ok, entonces ahora lo que tengo que hacer es sustituir en esta ecuación las cosas que conozco. Ya conozco cuánto vale el diferencial de carga y ya conozco cuánto vale el radio. Diferencial de carga, antes lo encontré, era A por lambda. A por lambda. Entonces sería DE es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. A por lambda de teta entre el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado es A al cuadrado. Entonces, finalmente, la expresión para la magnitud del campo diferencial es lambda de teta 4pi epsilon sub 0 A. Entonces, voy a sustituir eso en mi expresión en mi expresión de la componente en X. Entonces, sería menos lambda de teta 4pi epsilon sub 0 A por el coseno de teta. Aquí no voy a hacer como el problema de ayer, si se acuerdan del problema de ayer, de antier más bien. Yo lo que hice fue que el coseno y el seno los expresé por su equivalente de la relación del triángulo. Aquí no lo voy a hacer así, porque a mí me interesa en este problema integrar con respecto a teta. Entonces, para referencia, siempre en los problemas que tengan que ver con geometrías circulares, ya sea el círculo completo o semicírculo, solo la mitad, o un arco, siempre se trabaja con ángulos. Y en el caso de las barras, siempre es más conveniente trabajar ya sea en X o en Y, dependiendo de dónde esté distribuida la carga. Entonces, en este caso me queda muy sencillo, porque si yo integro, entonces me va a quedar que la componente en X es menos lambda, que es una constante, 4pi epsilon sub 0 A también es una constante, la integral desde 0 hasta pi
del coseno de teta diferencial de teta. Si yo realizo esta integral, entonces me queda menos lambda 4pi epsilon sub 0a. La integral del coseno es el seno. Entonces sería el seno de teta evaluada de 0 a pi. Y esto es 0 porque porque el seno de teta es 0 y el seno de 0 también es 0. Eso quiere decir que la componente en X del campo, la componente X del campo es 0. ¿Estamos? ¿Quedó claro cómo hacer esa primera componente? Sí, ingeniero. Muy bien. Vamos a ver ahora la componente en Y. Entonces la componente en Y es DEY igual a DE por negativo DE por el seno de teta. Lo que es menos lambda de teta 4pi epsilon sub 0 a por el seno de teta. Entonces, integro también. Me va a quedar que el campo en Y es menos lambda 4pi epsilon sub 0 a integral de 0 a pi de el seno de teta. La integral del seno de teta es menos coseno. Entonces me va a quedar menos lambda 4pi epsilon sub 0 a por menos el coseno de pi más el coseno de 0, evaluando los límites de integración. Y el coseno de menos pi es menos 1 multiplicado por el menos da 1 más el coseno de 0 que es 1. Entonces esto da menos 2 lambda 4pi epsilon sub 0 a. Esa es la componente en Y. Por lo tanto, cerrar este resultado. Por lo tanto, el vector resultante en el punto P, eso es lo que ando buscando, vector resultante en el punto P, va a ser el campo eléctrico, es 0 en X menos todo esto, que sería 2 lambda 4pi epsilon sub 0 a en Y. ¿Sí? Ahora, pero yo no dejo la respuesta en términos de lambda, porque lambda no es un dato del problema. Lambda es una variable intermedia que utilicé allí para hacer un cambio de variable. Entonces, donde lambda, recordemos que es la derivada de Q con respecto a S. Pero cuando la distribución es uniforme, entonces lambda es una constante y es igual a la carga total entre la longitud total. Pero en este caso la longitud yo la mido en términos del arco, que sería el S total. La carga total, el enunciado me dice que es Q mayúscula, y el arco total, pues, es todo esto, ¿no? Todo esto. Eso sería S total. ¿Cuánto vale S total? ¿Cómo se calcula un arco? ¿Un arco o un semicírculo, ingeniero? Pues un arco es un semicírculo. Ah, bueno, entonces sería pi r al cuadrado.
pi r al cuadrado. Esa es el área. Esa es el área. ¿Cómo calculo el S? ¿Qué pasó? ¿No recuerdan nada de 111? ¿Cómo calcula el arco? Un segmento de arco. Ajá. Nada. Qué lástima. S es igual a R por teta. ¿Quién es R aquí? A. ¿Quién es teta para el semicírculo? Pi. Pi por A. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a lambda, que lambda es Q sobre pi por A. Entonces sería, bueno, voy a simplificar también las constantes, 2 entre 4. Entonces me va a quedar menos Q sobre 2pi al cuadrado, epsilon sub 0, a cuadrado, en Y. Ese sería el vector. Pero me están pidiendo la magnitud. La magnitud sería únicamente, la magnitud de sería únicamente Q sobre 2pi al cuadrado, epsilon al cuadrado. Esa sería la respuesta final. Esa sería la magnitud del campo M. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Alejandra? Excelente. Ok. Mariela, ¿todo bien? ¿Lo entendió bien? Mariela, ¿está ahí? No está. No está Mariela. Ronald, ¿todo bien, Ronald? ¿Lo entendió? Tampoco está Ronald. Ricardo, Sí, ¿todo bien? sí. Te lo pongo en el examen y me lo hace. Más tiempo tal vez. No es tan largo, lo que pasa es que pues uno en clase se tarda más porque lo va explicando. Pero la clave es practicar, pues. Cuando uno practica, se vuelve más eficiente para resolver los problemas. Dayana, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok, bien. Bueno, cuando se pregunten por qué les cuestan algunas cosas, porque no prestan atención. Miren, hay algunos aquí conectados y quizás solo tienen el teléfono con la llamada y ellos están haciendo otra cosa. Entonces, hay que concentrarse. Un consejo, hay que concentrarse. Están en clase. Es como que estuvieran en la universidad dentro de su salón de clase. Tienen que estar concentrados en lo que están. Ok, bueno, entonces me quedan 20 minutos todavía. Voy a hacer una introducción. Bueno, en este caso, este tema ya lo dejamos de lado. Ya hicimos 2 ejercicios de los clásicos. Uno de una barra y uno de un anillo. Ahí pueden haber muchos tipos de problemas. Yo podría, por ejemplo, poner este mismo problema que acabamos de hacer y en lugar de tener la carga positiva,
pues lo que tendría es la carga negativa. En lugar de cargar todo el semicírculo de forma positiva, lo podría cargar negativamente. Podría también hacer otra cosa. Digamos, en lugar de que fuera un semicírculo, podría ser solo un cuarto de círculo, por ejemplo. Entonces, en realidad el proceso sería muy similar, lo único que cambiaría más que todo son los límites de integración. Los signos también de los vectores, ¿verdad? Porque esos dependen bastante o dependen directamente de la carga, ¿no? Dependen de la carga. Entonces, por ahí en la tarea, en el libro, hay más ejercicios. Practíquenlos, ¿verdad? Porque son los ejercicios más difíciles. Muy bien. Entonces, voy a hacer una introducción. Probablemente no vaya a abordar en profundidad este tema, pero voy a hacer una introducción un día de hoy. Y mañana lo vamos a concluir. Entonces, vamos a estudiar el movimiento de partículas cargadas en un campo uniforme. Ok, partículas cargadas, entonces, de entrada, casi siempre trabajamos con protones y electrones, o cualquier otra, ¿verdad? Pero hay que recordar eso. Y hay que recordar cuando vimos el tema de campo eléctrico, líneas de campo, recordar cuando un campo es uniforme. Entonces, un campo es uniforme, yo lo puedo poner ya sea en cualquier dirección. Campo es uniforme y el campo eléctrico es una constante en una región. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Muchas veces hacemos uso de lo que se conoce como las placas paralelas. Entonces, en esas placas paralelas, voy a usar mejor esta herramienta. ¿Okay? Entonces voy a tener una placa, en este caso, de signo positivo. Y aquí abajo voy a tener una placa de signo negativo. Entonces le voy a cambiar el color para diferenciarlas. Entonces esta placa, la placa positiva, pues, es como que estuviera separada por muchos segmentos o muchos diferenciales de carga. Mismo la negativa, es como que estuviera separada por muchos segmentos. Así vimos en el caso de la distribución uniforme, que se puede pensar así. Entonces, eso quiere decir que yo puedo dibujar un campo eléctrico en la región entre las placas. Y ese campo eléctrico va a tener una dirección y va a tener una... uy, pasó. Obvio es. Y va a tener también una distancia entre las líneas de campo. No sé qué pasa, se borra esto. A intentar otra vez aquí. No sé, se borra. Vamos a copiar y pegar. Tal vez así. Ahí está. Entonces, esto representa las líneas de campo. De lo que nosotros sabemos, las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran a las negativas. Entonces, la dirección
viene así, abajo, para abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo notar yo de aquí? La separación entre las líneas es constante. ¿Sí? Vea la distancia que hay entre cada línea, es la misma siempre. Es la misma la distancia que hay entre una línea en particular, desde que sale de la placa positiva hasta llegar a la placa negativa, es la misma, no cambia. Diferente a lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una carga. Aquí tengo una línea y aquí tengo otra. Entonces, la distancia que hay entre líneas va aumentando, ¿no? Entonces, eso no es un campo eléctrico uniforme. Entonces, en este caso, como la separación promedio que hay entre las líneas es constante, entonces digo que el campo eléctrico es uniforme. ¿Qué implica que el campo eléctrico sea uniforme? Que es el mismo en toda la región. O sea que en cualquier punto que yo lo mida de la región entre las placas, va a tener el mismo valor. Entonces yo voy a separar mi problema en dos tipos. Voy a separar mi problema en los problemas unidimensionales. Voy a tener movimiento unidimensional. O sea, es decir, las partículas cargadas se van a mover en una dimensión. Entonces voy a copiar esta región, que es con la que siempre vamos a trabajar. Pegar. Entonces, copiar. Y la voy a pegar aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a colocar una carga. Voy a colocar una carga. Vamos a ver la carga con este color. Por ejemplo, si yo coloco una carga, voy a borrar esta línea. Si yo coloco una carga aquí, que es una carga positiva, es decir, que es una carga positiva, pero lo que le va a pasar a esta carga es que va a sufrir una repulsión debido a la placa positiva y va a sufrir una atracción debido a la carga negativa. Entonces, se va a mover en esta dirección. Obviamente, hasta que llegue a la otra placa. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Sufre un movimiento uniformemente acelerado. El mismo que aprendimos en cinemática. Entonces, yo digo, aquí tiene un X sub 0. Aquí tiene un X final, por decirlo así. Podría ser, si lo dejo que siga moviéndose, podría ser ir a chocar contra la otra. Entonces quiere decir que voy a tener yo una ecuación que es que el X final es igual al X inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, esa es la ecuación que me va a mí a modelar, y hay otras ecuaciones, ustedes la recuerdan de cinemática. Esta ecuación es la que me va a modelar a mí cuál es el comportamiento que tiene esta partícula. Entonces, obviamente estoy asumiendo aquí, bueno, si quieren, pongamos Y para que no sea confuso eso. Pongámosle Y, y aquí pongámosle Y. Realmente eso no es tan importante porque usted le puede poner a la vertical, le puede poner X o Y, como guste. Y todas las ecuaciones de cinemática. Entonces a usted le pueden hacer preguntas en ejercicios de este tipo, como por ejemplo, se coloca una partícula cerca de la placa positiva con una velocidad inicial 0 y entonces le piden determine cuánto es la distancia que ha viajado la partícula en un tiempo dado, ¿no? Entonces le dicen a los 5 segundos dónde se encuentra, cosas de ese tipo. Preguntas similares a las que se hacía en cinemática. Ahora, la cuestión aquí
es la aceleración y es el por qué esto es un fenómeno eléctrico, es la aceleración. Entonces, en un punto dado, la partícula, vamos a despreciar la gravedad. En un punto dado, la partícula está sometida a una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica, si recordamos, es igual a la multiplicación de la carga por el campo eléctrico. Entonces quiere decir que si hago sumatoria de fuerzas, en este caso, la fuerza eléctrica que experimenta la partícula es igual a la carga de la partícula por el campo eléctrico. Pero, a su vez, es igual a la masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton. Si yo despejo de esta ecuación, entonces la aceleración es el cociente de la carga por el campo entre la masa de la partícula. Y ahí está la clave de este problema. Ahí está la clave. La aceleración en regiones como estas de campo eléctrico uniforme se calcula de esta manera. Se calcula de esta manera donde Q es la carga de la partícula en movimiento, E es el campo eléctrico que es el mismo en toda región, es decir, yo puedo poner a mover la partícula en la línea que está en este momento, o lo puedo poner más adelante, más atrás, donde yo guste, y siempre el campo va a ser uniforme. Depende de la masa de la partícula, obviamente. Entre más masiva es, más cuesta moverla. Ese es el caso unidimensional. Y tengo el caso bidimensional. Es el número 2. Este es el más difícil. Movimiento bidimensional. Entonces, para este, voy a pegar siempre las placas paralelas. Pero ahora la diferencia va a ser en que mi partícula yo no la voy a situar ahí en reposo, sino que, o es decir, yo no la voy a poner exactamente en la misma dirección en la que va la línea, sino todo lo contrario. Yo voy a lanzar la partícula para que interactúe con el campo. Yo voy a poner la partícula aquí, y la voy a lanzar hacia la región con una velocidad inicial. Entonces, lo que le va a pasar a la partícula es lo mismo que le sucede a un proyectil cuando usted lo lanza en la superficie de la Tierra. Si la partícula cargada es positiva, entonces esta va a sufrir una repulsión de la placa positiva y va a sufrir una atracción de la placa negativa, pero como ya lleva una cantidad de movimiento, entonces no va a pasar lo de la primera, que de un solo se va a ir hacia la placa negativa, sino que el movimiento va a ser gradual y va a ser parabólico. Entonces va a sufrir un movimiento como este. Entonces la partícula va a tener dos componentes. Es decir, va a tener una componente aquí, X final, por ejemplo, tiene un X inicial y un Y inicial, y aquí tiene esas coordenadas, y aquí tiene un X final y un Y final. Entonces es un movimiento bidimensional. Por lo tanto, yo puedo escribir dos ecuaciones. Una ecuación como esta, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y una ecuación en Y. En Y. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una aceleración en X y aquí tengo una aceleración en Y. Ahora, lo ventajoso de esto es que como están ubicadas las placas, entonces pasa lo mismo que en proyectiles. No hay una aceleración
X. Solo hay una aceleración en Y. O sea, el movimiento en X es constante, mientras que el movimiento en Y sí va sufriendo una deflexión. Pero lo mismo, la aceleración se calcula de la misma manera, igual que en el caso anterior. En un punto dado, la partícula tiene una aceleración que es igual a la carga por el campo eléctrico entre la masa. Entonces, de eso se van a tratar los problemas. Yo voy a separarlos dependiendo, ya sea unidimensionalmente o bidimensionalmente, o me lo va a decir el enunciado, o pues, de alguna manera lo voy a tener que descifrar del mismo o con alguna figura, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de mañana. Vamos a hacer un problema unidimensional, un problema bidimensional, para cerrar el capítulo 21. Entonces, como les escribí en el grupo, el día de mañana tenemos clase, tienen que estar pendientes de ese grupo. A veces me da la impresión de que ni miran el grupo. Pero a pesar de que otros lo usan para comunicarse y todo, es un canal oficial de la clase, así que usted debe de estar al pendiente de él, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, por hoy lo dejamos hasta aquí. Mañana vamos a hacer problemas de este tema. Ahí vamos a poder entender con mayor profundidad de qué se trata, pero básicamente son problemas de cinemática en una dimensión y en dos dimensiones, usando como aceleración la aceleración que proviene del campo eléctrico uniforme que hay en una región. Entonces no trabajamos con campos eléctricos que no sean uniformes porque eso complicaría mucho más los ejercicios. Si la aceleración cambia de un punto a otro, entonces pues las ecuaciones ya no me funcionan. Así que vamos a trabajar siempre con regiones donde hay campo eléctrico uniforme. Muy bien, entonces por hoy lo dejamos hasta aquí. Nos encontramos mañana a las 11 de la mañana. Así que cuídense mucho y que tengan un feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Sí, ingeniero, gracias. Gracias.